superficie de las aguas. En todo esto y en todo el libro de Génesis, la única vez que se menciona dentro del acto de la creación la realidad de un caos es en ese versículo. ¿Y saben por qué? Porque de ahí en adelante todo el relato se refiere a cómo Dios ponía orden y significado en la creación. La belleza de la creación viene de esa intención y de ese orden que Dios pone, de manera tal que al final de ese capítulo Él mismo expresa su satisfacción diciendo que Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Bendito su nombre para siempre. Pero de todas formas, en la historia de la humanidad vemos a Dios luchando una y otra vez con este mismo asunto de restablecer el orden, porque el hombre se embriaga con vanidad y aspiraciones egoístas y de repente trae la realidad al desorden, al caos. Esta dinámica se repite en la historia bíblica, usted la puede ver una y otra vez, con manifestaciones diferentes, pero tenían en todo caso algo en común, y es que nosotros los hombres nos empecinamos en alterar el orden establecido por Dios. Ahí está el problema. Si usted va al Salmo 2, usted va a ver cómo dice que los reyes de la tierra consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. En la Torre de Babel, los hombres nos ponemos de acuerdo para ir contra lo establecido por Dios. En el Salmo 2 encontramos que nos unimos para ir en contra de lo que Dios, del orden de Dios. Recientemente vimos cómo Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, pregonaba a voz en cuello: preparen el camino del Señor y háganle sendas derechas. ¿Recuerdan eso? Porque cuando observamos la realidad de la dinámica de la relación entre Dios y el hombre, nos damos cuenta que del trono de Dios se emite una luz que trae orden a todas las cosas, orden. Y en ese sentido, el mismo mensaje de Juan el Bautista se alinea con ese sentimiento y la predicación del Evangelio, porque ese orden es necesario para que amemos a Dios y para que amemos a nuestro prójimo, como es el resumen de la ley. Es un mensaje de amor, pero de sentido y de propósito, por lo que es imprescindible el orden establecido por Dios. Sin el orden de Dios, el propósito es vencido, el propósito es deshecho antes de su cumplimiento. Así que el día de hoy vamos a hacer un ejercicio que más que una investigación teológica va a ser una lectura comprensiva de cómo ocurrió con el pueblo de Israel en una ocasión en la que ellos se sintieron en una posición en la que abandonaron el orden, abandonaron la realidad de lo que Dios había establecido con ellos. Su líder no estaba allí y, como dicen por ahí, cuando el gato no está en casa, los ratones están de su cuenta. ¿Verdad que sí? Así que yo les voy a pedir que abran sus Biblias, porque yo no voy a poner en la pantalla, para que leamos Nehemías capítulo 13. Abre tu corazón, abre tu mente a tu Dios. Nehemías capítulo 13. Y allí, en
la nueva versión internacional titula este capítulo Reforma Final de Nehemías, porque si conocen la historia de Nehemías mientras ustedes van buscando, el pueblo de Israel había pecado contra Dios y Dios lo entregó en manos de otras naciones. La ciudad de Jerusalén fue destruida, sus murallas fueron tiradas en el piso, ellos fueron exiliados y esparcidos entre muchas naciones y andaban desamparados por todos lados. Un día Nehemías se enteró de la condición del pueblo, se afligió, fue al Señor en oración, en ayuno, y Dios le abrió puertas, de manera tal que el rey de Media y de Persia en aquel tiempo le dio autoridad y le dio recursos para que recogiera a su gente de diferentes lugares y volviera a restaurar las murallas de Jerusalén y el pueblo de Israel volviera a ser el pueblo de Dios. Así que Nehemías hizo esto, pero por supuesto hubo oposición, hubo dificultad, pero hay una gran enseñanza de cómo hay unidad en un pueblo, de cómo hay colaboración, de cómo hay liderazgo, de cómo hay responsabilidades distribuidas para todo el mundo, y cada uno reconstruyó y defendió su lado de la pared, y así lo lograron. Entonces, Nehemías, después que hizo esto y restableció el orden en el pueblo, tuvo que volver porque él era servidor del rey. Y el rey le había dado oportunidad por un tiempo. O sea, Nehemías volvió donde el rey y estuvo un tiempo por allá hasta que él le pidió al rey de nuevo que él quería ir a Jerusalén. Le fue concedido y en ese momento de la historia es que vamos a leer en el capítulo 13 del libro de Nehemías. Y dice así: aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés, y allí se encontró escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios, porque no solo no les habían dado de comer ni de beber a los israelitas, sino que habían contratado a Balaam para que los maldijera, aunque en realidad nuestro Dios cambió la maldición por bendición. Al escuchar lo que la ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había acondicionado una habitación grande. Allí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, vino y aceite correspondiente a los levitas, cantores y porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Para ese entonces ya no estaba en Jerusalén. Yo no estaba, en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Esto me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todos los cachivaches de Tobías. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Sabe lo que pasa cuando alguien se olvida de su historia y del propósito de Dios y simplemente se entrega a la faena de buscarse la vida? Termina cometiendo errores, y uno de esos errores que es mencionado aquí son las malas asociaciones. Como ven ustedes,
cuando ellos leyeron el libro de la ley, se dieron cuenta que ellos habían empezado a asociarse con los amonitas y con los moabitas, que eran gente que cuando Dios mandó el pueblo del monte, cuando sacó al pueblo de Egipto y lo mandó hacia el monte, eran gente que se oponían. Eran gente que no solamente le negaron un vaso de agua, sino que también se oponían y les hacían la guerra. Y en ese sentido, Dios dice en el libro de la ley, cuando eso pasaba, que Él iba a hacer juicio contra esas naciones. Y de repente el pueblo de Israel se encuentra simplemente asociándose con esta gente de múltiples maneras, haciendo negocios con ellos, viviendo con ellos, dándole espacio en Jerusalén, casándose. Si usted lee ese capítulo más adelante, los versos 20 en adelante, se van a dar cuenta que se casaban con ellos, se daban en casamiento, que de repente habían niños israelitas que nacían y no sabían hablar hebreo, sino que hablaban moabita o hablaban el lenguaje de los amonitas o de otros como Ashot, creo que es que se llama. Habían perdido su identidad por malas asociaciones, por juntarse con quien no debían de juntarse, y especialmente cuando uno se desorienta, cuando uno se desubica, uno comete errores que después uno dice, pero ¿y cómo puede ser que yo haya hecho eso? Porque nada más y nada menos que en el templo del Señor, ellos no, más bien el jefe de los sacerdotes, que se llamaba Eliasib, sacó lo que era parte del templo, una parte de almacenaje donde tenían granos, donde tenían ofrendas, donde tenían utensilios del templo, y le preparó un hábitat ahí a nada más y nada menos que Tobías. Y yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia de Nehemías, pero hay dos nombres que suenan cuando el rey autoriza a Nehemías a ir con su gente a hacer la obra de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Las dos primeras personas que se mencionan burlándose de ellos y oponiéndose a la obra que ellos iban a hacer, hasta mintiendo contra ellos para ponerlo en malas con el rey, eran nada más y nada menos que Tobías y Sanbalat. Y de repente, cuando Nehemías llega de servir al rey Artajerjes, se encuentra con que el buen mozo de Tobías está hospedado nada más y nada menos que en el templo del Señor, que era algo restringido aún para un ciudadano israelita que no fuera levita o ministro del templo. Parece que este señor Tobías tenía sus influencias, tenía sus recursos y sus motivaciones para motivar. Se había asociado o emparentado, dice la palabra ahí, con Eliasib. Y este buen mozo había perdido el orden y metió a Tobías nada más y nada menos que en el templo del Señor. Nehemías, que tiempos atrás había recibido carta tras carta, amenaza tras amenaza del buen mozo de Tobías, dice, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde hay respeto por el nombre y el propósito del Señor? Así que
Él tuvo que arreglar las cosas y establecer el orden. Dice en el versículo 3 que al escuchar lo que la ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Solamente el orden viene de la palabra de Dios. El orden no viene porque yo soy el más joven o porque yo soy el más viejo o por el que tiene más barriga o menos barriga. El orden viene por lo que Dios ha establecido. Es así. Entonces, cuando ellos leen la palabra, se dan cuenta de lo que están haciendo y gracias a Dios, contrario a lo que pasa con muchos de nosotros, leemos la palabra y no hacemos nada. Quizás decimos amén. Salimos y le decimos al que predicó o al que dio la clase, oye, qué bueno estuvo eso. Pero desde que salimos de aquí ya se olvidó todo eso. No. Dice el versículo 3 que apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Ustedes violaron la ley, se van. Y dice en el versículo 8 que Nehemías se disgustó tanto que hizo sacar de la habitación todos los cachivaches de Tobías. A ese no le tuvo miedo a lo que la gente iba a decir, no le tuvo miedo a ensuciarse las manos. Y dijo, para afuera ahora mismo. Sacaron todas las cosas de Tobías de ahí. Y él dijo, ordenó que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso, porque para eso se había hecho aquel lugar. Entonces, mis hermanos, cuando ignoramos nuestra historia, cuando nos olvidamos de a qué Dios nos ha llamado, de repente entramos en caos, en desorden y hacemos malas decisiones y entre ellas la que aparece en este texto son las malas asociaciones. Nos juntamos, hacemos negocios, nos comprometemos con quien no tenemos que comprometernos y violamos lo establecido por Dios. En segundo orden, vamos a leer los versos 10 al 14 para que veamos que como ya se ve entre líneas allí, el caos y el desorden trajo como consecuencia el descuido de la adoración. Verso 10 dice, también me enteré, dice Nehemías, de que a los levitas no le habían entregado sus porciones y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? ¿Por qué está descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. Todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías. Como ayudante de ellos nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Recuerda esto, Dios mío, y favoréceme, dice Nehemías. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. ¿Se fijan lo que había pasado aquí? Ya en el templo, por eso fue que metieron a Tobías ahí, prácticamente no estaban haciendo nada. Los levitas, los cantores, la gente se fueron a trabajar para ganarse la vida, porque se había abandonado la adoración a Dios. Se había perdido el orden establecido y cada cual se la buscó como podía. Es terrible cuando Nehemías llega
y se da cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué está tan descuidado el templo de Dios? ¿Ustedes creen que Nehemías estaba preocupado simplemente porque había una tela de araña en una esquinita? ¿Ustedes creen que él estaba preocupado porque la economía de los levitas no estaba buena? No, su expresión no es esa. Su expresión es la expresión de honrar lo que Dios había establecido. Y por eso él dice: no olvides todo el bien que hice en el templo de mi Dios y de su culto. Es la adoración a Dios. Es que nosotros nos desubicamos y se nos olvida que todo lo que hacemos lo hacemos como una ofrenda al Dios Altísimo. Y que nuestras ofrendas, aún y nuestros diezmos que damos aquí formalmente, tengan el uso que tengan, no son parte simplemente de un sistema económico, sino que son parte del culto de adoración a Dios que Él mismo ha establecido para bien nuestro. Y como no es el culto a Dios, si se hace o si no se hace, quizás nos preocupa si alguien se está fijando en eso, si alguien lo está viendo, si alguien no lo está viendo. Y cuando nadie lo está viendo, pues adiós, olvídense de eso. Así lo habían hecho esta gente. Y Nehemías dice: wow, ese es el cuidado que tenemos por el templo de Dios. Me acuerda como Dios le habla en Miqueas cuando él dice: yo no soy su papá, ¿y dónde está mi honor? Si su papá estableció esto en la casa y de repente todo el mundo lo ha abandonado. No es asunto de si el edificio se estaba cayendo, si estaba limpio, si estaba sucio. No es simplemente asunto de que los otros se fueron a hacer un tipo de trabajo diferente. Es un asunto de la honra debida al Señor, del orden que Dios estableció en la creación. Que por eso es que hemos llegado al caos que hemos llegado. Se nos olvida lo que Dios le dijo a Adán y Eva cuando creó la tierra y le dijo: llénenla y cuídenla, administrenla. Se nos olvida que Dios, cuando vio el caos y que hubo desobediencia en eso, borró todo y empezó de nuevo con Noé y su familia. Hay un relajo ahora con el arco iris. El arco iris es una manifestación de la gracia de Dios y un compromiso de Dios con el hombre, pero nosotros no queremos compromiso con Él, porque esa es nuestra historia. Y por eso es que se abandona el orden. Eso es lo que dice el Salmo 2. Quitemos de nosotros sus cuerdas. Que Dios no me gobierne, que Dios no diga nada de mí. Al contrario, lo que ahora nos llaman, ¿cómo se llama esto? Que odian a la gente, llenos de odio. Crimen de odio. Claro que parte del problema del caos es que se pierde el sentido de las cosas. A la iglesia la acusan de problemas de odio, pero usted se siente y le dice: ok, enséñame dónde la iglesia apedreó a nadie en los últimos 100 años, dónde la iglesia hizo esto. No hay nada. Es que yo lo dije y encontré a 100 más que lo dicen igual que yo. Entonces, porque ellos lo dicen, no me acuerdo quién fue que le dijo: bueno, la sabiduría está con el pueblo y lo que diga el pueblo, eso es. No sé si fue en el caso de Job que sucedió así. No, hermanos, Dios fue que creó los cielos y la tierra. Dice el Salmo 100, reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es increíble
que con el avance y con el entendimiento, mire, yo tengo un nieto que solamente tiene 2 años y ese muchachito piensa increíblemente, razona maravillosamente, porque Dios así nos hizo. Pero nosotros de repente abandonamos aún la bendición que Dios nos ha dado con la inteligencia para ir en contra de lo que Él ha establecido y nos llevamos del diablo. No, si tú te llevas de mí en vez de Dios, tú vas a ser como Dios. ¿O sí? Espéralo. Espéralo, que te vas a quedar esperando. Descuido de la adoración. En un tiempo de crisis como el que hemos tenido ahora mismo con el, ¿cómo se llama? El COVID-19. Yo les aseguro a ustedes que hay gente que desde febrero del año pasado no han dicho un aleluya ni un gloria a Dios. Yo he hablado con gente que me dice, oh sí, me he desconectado. A Dios eso no le hace daño. A Dios no le hace falta, excepto que nos ama y le da pena nuestra realidad. Pero nosotros sufrimos la consecuencia de eso, porque Dios dice que la iglesia es un cuerpo. Y cuando cada miembro hace su función propia, el cuerpo crece y cumple su función, dice Efesios capítulo 4. Sí, por eso en el libro de Job dice que cuando yo peco, yo no le hago daño a Dios. A Dios no se le rompe una uña, ni le sale un nacido en la cabeza cuando yo peco. No, dice, al hombre como tú y al hijo de hombre como tú, le hace daño tu pecado. A mí comienza. Si yo peco, el daño comienza por mí y los que me rodean van a sufrir también las consecuencias de mi desvarío. Pero al hombre como a mí y al hombre como yo lo beneficia cuando honramos a Dios con nuestras vidas, cuando dejamos de pecar, cuando nos comprometemos con sus métodos, con sus tiempos y con sus propósitos. Amén. A mí es que me beneficia, yo no le añado nada, a Dios no le construyo ni siquiera una casita para el perro en el jardín. No, al hombre como yo, a mí y al hombre como yo me beneficia el obedecer a Dios y caminar en su orden. ¿Saben algo que se ve aquí en el orden? Dice que en la solución del descuido de la adoración, número 1, él agarró y reprendió a los dirigentes. Él empezó por arriba. Ustedes estaban a cargo de esto, ¿qué es lo que pasó aquí? Él empezó por arriba a corrigió a los jefes. Reprendí a los jefes y le dije, ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní, los restablecí en sus puestos. Ve, él volvió a establecer el orden. Tú eres responsable de esto, tú eres responsable de aquello. Toda Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Yo me imagino, pensando como humano que soy, que mucha de la gente también decía, pero ¿y para qué yo voy a llevar dinero para el templo? Para que se lo coja Tobías, que lo tienen ahí metido. Había perdido la credibilidad la casa de Dios. Pero dice la palabra, puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías como ayudante de ellos. Nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué significan todos estos nombres? ¿Qué tienen que ver todos estos nombres con lo que Nehemías estaba haciendo? ¿Saben lo que significa todos esos nombres? Significa orden.
¿Saben por qué? Miren cómo lo dice. Todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre tus compañeros. No es a cualquier gente que se pone a hacer cualquier cosa en el templo del Señor. Las iglesias de repente se vuelven, y conozco historia de iglesias desde años anteriores, se vuelven puro negocio, pura política. No, porque aquel tiene más amigos, pues vamos a ponerlo en el board y vamos a votar. Yo he oído historias que dan risa y dan ganas de llorar. Vamos a votar para decidir tal cosa y viene este y levanta la mano y cuando mira para atrás y ve que el otro no levantó, la baja rápido. Da risa, pero da ganas de llorar. Pensando en que estamos en la casa de Dios y que Dios nos ha hecho ¿qué? Sacerdotes. Nos ha hecho ministros de su reino. ¿Y cómo va a ser que tengamos esta calaña para representar a Dios? Descuido de la adoración. Y por último, en esta escritura de Nehemías capítulo 13, desde el versículo 15 al 22, si se descuida la adoración, las cosas se empeoran. Durante aquellos días, dice el verso 15, vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de mula, manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí entonces por vender sus víveres en ese día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescados y otras mercancías y las vendían a los judíos en sábado. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá y les dije, oye, ¿quién eran los nobles de Judá? Los censuré y les dije, ustedes están pecando al profanar el día sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde antes de que comenzara el sábado y que no las abrieran hasta después de ese día. Asimismo, puse a algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga en sábado. Una o dos veces los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Así que les advertí, no se queden junto a la muralla. Si vuelven a hacerlo, los apresaré. Desde entonces no volvieron a aparecerse más en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer la guardia en las puertas para que el sábado fuera respetado. Dios había hecho un pacto bien claro y definido con el pueblo de Israel con respecto a lo que se podía hacer en sábado. Completamente violado con lo que estaban haciendo. Nehemías se fue por un tiempo y todo se fue al descuido. Todo se cambió, el orden se olvidaron. Saben, hay mucha gente que se descuidan de tal manera y porque hay malos ejemplos de gente que son muy legalistas, de repente descuidamos el orden en la casa de Dios. ¿Y saben lo que pasa cuando eso pasa? Que lo profano o simplemente lo secular captura nuestro interés y de repente estamos pisoteando lo santo y lo puro por considerarlo impráctico y hasta farisaico, hasta legalista. Bueno, como Dios me ama y como uno no puede tener acepción de personas,
pues yo vengo con el pantalón más roto que tenga a la iglesia y hay que recibirme porque nadie debe de hacer diferencia. Yo digo, es cierto, no hacemos diferencia, Dios quiere, ama a todo el mundo, pero todo el mundo debía de tener respeto y honra por Dios. Todo el mundo. Si una persona no tiene, pues nosotros, como decía Juan el Bautista, el que tiene 2 camisas, dele una al que no tiene. Pero no es que porque hubo uno que no tenía y vino a la iglesia, vamos a hacer una nueva moda y todos vamos a venir con camisas rotas. Nosotros hacemos eso. Eso es, creamos modas y creamos cosas y la queremos justificar con una razón secular, no con el mandato de Dios. Y por eso, hermanos, ustedes pueden tener el pastor más buen mozo, no importa lo que diga doña Nena, el músico más sabroso, no importa quién sea, pero si no honramos a Dios con nuestras vidas, si no nos llevamos de lo que Él dice, no vamos a parar en ningún lugar bueno, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno ni aun uno, dice Romanos 10, empezando por el que está frente a ustedes. ¿Entienden eso? No podemos ser tercos. Hay un salmo y un proverbio que dice que no sea como el mulo sin entendimiento, que hay que darle palo para que vaya por el camino correcto. No podemos ser así. Creo que es Salmo 32, que dice así. Bendito el nombre del Señor. Nehemías dice, los reprendí entonces por vender sus víveres en ese día. Dice en el verso 19, entonces ordené que cerraran las puertas. Vamos, se cerró la puerta aquí. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela que primero se cantaba una canción o se hacía algo, se subía la bandera ahí en el patio antes de entrar. Y cuando entrábamos, yo en la secundaria estaba en una escuela que tenía varios pisos. Y en el segundo piso estaba el subdirector parado así con las manitos atrás y miraba a todo el que venía y lo miraba de arriba abajo. Si alguien tenía zapatos marrones, párese ahí, lo sacaba de la fila y decía, quédese ahí. Si alguien tenía una camisa que no era la del uniforme, usted se queda ahí. Y después llamaban a la mamá, venga a buscar a su hijo y hasta que venga con lo que tiene que venir o justifique bien claro lo que tiene que justificar. Y eso era para aprender disciplina. Pero imagínense ustedes, para honrar a Dios, cómo debemos de ser. Ahora no me malentiendan, no me malentiendan. No es que yo estoy volviendo de vuelta a la ley. Lo que estoy tratando de aprender de ella, porque para eso Dios nos las dio. Nosotros sabemos que somos salvos por gracia, por fe en el Señor Jesucristo. No hay forma de que yo me lo gane. Eso estamos claros. Estamos claritos en eso. Estamos claros que nadie llega al cielo porque pinte la iglesia de cualquier color o porque use la falda más larga que se la pise con los zapatos. De eso no es que estamos hablando. Pero estamos hablando del corazón de Dios, del Espíritu de Dios, de su propósito, de su plan y de qué tipo de actitud Él espera de nosotros. Eso es lo que se está viendo ahí. La palabra de Dios dice que lo que se escribió antes se escribió para nuestra amonestación y eso es lo que tenemos que entender. Aplicada correctamente, el problema que estamos hablando aquí es orden. Cómo de repente abandonamos, hacemos malas asociaciones, nos descuidamos la adoración personal y la adoración que nos corresponde como congregación y de repente terminamos profanando lo sagrado y todo es un relajo.
Voy a terminar. Así que empiecen a contar como 2 horas de ahora en adelante. No es la ley, mis hermanos, no es que estamos volviendo a la ley, pero sí que estamos volviendo al Señor. Es que queremos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Es que desde siempre en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, se hacen las cosas con el debido cuidado para la honra de quien lo hacemos. ¿Qué dice él en Malaquías? Oh sí, cuando me traen la ofrenda me buscan la coja, la ciega, me la matan y me la ponen ahí. Como yo estoy aquí en el cielo y no digo nada, así es que ustedes me honran, les decía el Señor en Malaquías. Pero déjenme ya terminar diciendo o leyendo cómo el apóstol Pablo, para que ustedes vean que no es asunto de la ley simplemente, también habla de la importancia y la necesidad del orden en la iglesia del Señor Jesucristo. En su carta a Tito, en Tito capítulo 1, esto es lo que el apóstol le dice a Tito. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. A mí no me gusta mucho la peleadera y la discutidera, pero hay momentos en que tú no tienes otra alternativa, especialmente cuando estás corrigiendo en la misma iglesia. Y es que hay muchos rebeldes, dice el versículo 10, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Ese era un problema que ellos tenían en ese momento. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. ¡Wow! Y es la verdad, dice Pablo. Por eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro. Para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Realmente hoy no tenemos un servicio de unción de un pastor o de un anciano o de un diácono. No estamos en eso realmente. Eso no es la ocasión. Pero lo que la ocasión nos está llamando es a que nos fijemos que en la casa de Dios debe haber orden. Que las cosas no se hacen a lo loco. Usted no nombra a todo el mundo. Tenemos que tener cierto criterio de determinar quién puede hacer este trabajo, quién puede hacer este otro, no simplemente para cumplir con aspectos legales que también son importantes porque vivimos en esta sociedad, pero más allá o principalmente para cumplir con lo que Dios ha establecido.
para asegurarnos, como dice ahí, que lo que se va a enseñar es sana doctrina, para que ocurra lo que dice allí, es que no vivamos de leyendas ni de cuentos de camino, sino de la palabra de Dios. Pablo le dijo a Tito: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Así que voy a dejarlo de las 2 horas y les voy a decir que pongan en orden todo lo que queda por hacer sobre el propósito de Dios contigo. Yo le doy gracias a Dios de que la pandemia pasó. Tuvimos una reunión hace unas semanas, no me acuerdo, 2 semanas o algo así. Yo tuve reuniones con los de español, tuve reuniones con los de inglés, tratando de definir orden para cómo caminamos ahora con los cambios que las autoridades nos iban a dar. Y gracias a Dios de eso salió las conclusiones que les leí al principio, pero también las cosas que no podíamos hacer antes, ya tenemos que hacerlas. Tenemos un bautismo pendiente, tenemos que edificar, tenemos que formar líderes, hacer clases, tenemos que plantar iglesias, tenemos que predicarle a este pueblo. Si no nos reciben, que no nos reciban. Pero tenemos que hacer la obra. Lo que depende de nosotros tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo de manera que honre a Dios. No desconsideradamente, no simplemente tú, no. Cada uno de nosotros tiene que poner en orden su vida con respecto a darle adoración a Dios como Él se merece. Y darle a Dios mi ofrenda personal. Darle a la congregación lo que Dios me manda a hacerlo. Y no estoy hablando específicamente de dinero, sino a ser parte del cuerpo de Cristo y todo lo que implique. No podemos seguir siendo espectadores de nuestra propia realidad. Vamos a orar. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Te damos gracias por tus misericordias. Te damos gracias porque tu palabra nos refleja tu perfil, nos refleja tu corazón, nos da entendimiento, nos hace reconocer nuestra propia realidad. Yo te pido que ordenes nuestros pasos. Padre Santo, esta congregación está aquí por tu llamado y por el propósito y el amor que tienes por este mundo. Además, porque tu nombre ha establecido propósitos para que se cumplan, y nosotros somos tus hijos y somos aquellos que tú nos has llamado a ser reyes y sacerdotes para tu honra y para tu gloria, proclamadores del evangelio de la verdad. Por la obra de Jesucristo, tu Hijo, debemos honrar ese llamado. Te pedimos que tu Espíritu nos dé aliento, nos dé fuerza para vencer nuestra propia naturaleza y vivir el orden que el mundo necesita para ser alumbrado. Bendícenos, sosténnos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mi gente.